Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Esta tarde vamos a platicar con el licenciado Ramón Serna Grajeda. Él es el director de la empresa consultora política Audipol, a quien le agradecemos que se encuentre con nosotros en los estudios de Tiempo, la Noticia Digital. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todo el equipo de Tiempo. Una vez más, felicitar a esta empresa periodística y sobre todo, muy buenas tardes a todo el auditorio que tienen ustedes pues en este prestigiado medio de comunicación. Gracias, licenciado. Pues como ya nos como siempre es un gusto que nos acompañe para hablar de las tendencias, de cómo van avanzando los personajes en política, sobre todo ahorita, pues que es tiempo de procesos electorales y que vamos a tener una cita en las urnas el próximo mes de junio de este año ya 2024. El tema de hoy, licenciado, es ¿cómo cerraron las precampañas? El pasado 18 de enero, hace una semana, fue el último día que los candidatos pudieron hacer precampaña. Se supone que iban a hacer, ahora sí que recorridos por todo el país para convencer a sus propios militantes de ellos ser los próximos candidatos. Y bueno, en esto vimos varias cosas interesantes, cómo le fue a Claudia Sheinbaum en Morena, cómo le fue a Xóchitl Gálvez, ella en una alianza, en un frente Fuerza y Corazón por México, la coalición Fuerza y Corazón por México, que encabezan el PAN, PRI y PRD, y también muy accidentado, pero una precampaña del Partido Movimiento Ciudadano, primero con un precandidato, Samuel García, y luego después con otro, ¿qué nos puede platicar? ¿Cuáles son ahorita las tendencias? ¿Cómo cerraron las precampañas? ¿Cómo les fue a todos estos actores? Sí, definitivamente lo más importante ahorita es buscar entender, Miguel, un proceso que es muy complejo, el proceso democrático o el proceso político en cualquier país que vaya, vamos a decir, del mundo occidental, que lleve este tipo de formas de democracia, elegir, de democracia, consulta popular. ¿Para qué? Para luego entonces ahí tener los gobiernos precisamente que van a perfilar. La tendencia, ¿cómo cierra? Para entender cómo cerró la tendencia y cómo empezarían en marzo las campañas constitucionales, vamos a ver 4 elementos. El primer elemento es posicionamiento. ¿Qué logró Claudia en este periodo de aproximadamente 50 días de precampaña? ¿Qué logró Xóchitl? Y podríamos decir, ¿qué logró Jorge Álvarez Maínez? Creo que Claudia, con los elementos que hay, con lo que hemos visto de las encuestas publicadas, logra mantenerse en la ventaja. Sin embargo, Claudia, cuando cierra, ella misma dice, hemos cerrado campaña entre 20 y 30 puntos de ventaja. Cuando su narrativa inicial era, llevo 30 puntos de ventaja. Pues de ahí podemos deducir que Claudia pierde 10 puntos, por así decirlo. ¿Y qué logra? Mantenerse a la ventaja. Pero ¿por qué pierde 10 puntos? O sea, ¿dónde estaba ella cuando inició y dónde está ahorita? Porque todas las encuestas, o muchísimas encuestas que se ven ahorita en las redes, que se ven en internet, pareciera que la contienda solamente es de uno, ¿no? Hubo encuestadoras que manejaron que Claudia traía 60 puntos al arranque de la campaña. Ahorita no hay ninguna encuestadora que le dé a Claudia los 60 puntos que manejaron por otro lado. Xóchitl, ¿qué gana? Xóchitl, ¿qué gana? Y también Xóchitl, ¿qué pierde? Xóchitl gana crecer en conocimiento y, por supuesto, si Claudia bajó, Xóchitl logra subir, y estamos hablando, al menos la última encuesta, de una diferencia alrededor de 20 puntos, como la misma Claudia lo dijo en su discurso de cierre. Estoy cerrando entre 20 y 30 puntos, y evidentemente que se refería con respecto a Xóchitl, no se refería con respecto a Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Xóchitl no logra hacer esa campaña tan extraordinaria que sí logró hacer cuando compitió para ser la coordinadora del Frente Amplio por México. Ese es el tema de Xóchitl Gálvez. Pero sí ganó algo más de conocimiento, pero le fue mejor en el proceso anterior, o sea, cuando todavía eran corcholatas, todavía no empezaban los tiempos electorales. Bueno, para efectos periodísticos vamos a hablar del periodo de las corcholatas. En ese tiempo le fue mucho mejor a Xóchitl Gálvez. Creo que le faltó meterse a la campaña, le faltó en algunas circunstancias liderear la narrativa.
a pesar de que arrancó muy bien, estoy hablando en el tema de posicionamiento. Y en este tema de posicionamiento, definitivamente el que más pierde es Movimiento Ciudadano. Sale con un precandidato, cierra con otro precandidato, que no podemos decir qué tan bueno o mal candidato sea, porque ni siquiera tuvo tiempo de meterse a la precampaña. Fue electo por su partido, pero no tuvo el tiempo de Jorge Álvarez Desmaines estar expuesto a la opinión pública para decir es un buen candidato. Pero lo que sí se ve es también fractura en Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque vemos que uno de los principales actores, como es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues no está conforme con el candidato que lanzaron y bueno, pues eso lo hace que esté pues apoyando a otro precandidato a nivel nacional. Bueno, interesante observación, Miguel. Y de ahí nos brincamos para ver las tendencias de cómo le pueden afectar o favorecer a las tres fuerzas políticas que se disputarán la presidencia de la República y sobre todo el futuro de todos los mexicanos, que ahí depende el futuro de los mexicanos. Ahí tenemos que hablar de algo muy interesante. Aquel partido que logre sacar de la mejor manera sus procesos locales, ese partido tendrá una ventaja sobre el partido que tenga procesos locales accidentes. Entonces, pensemos en un estado, Miguel, que tiene 50 municipios. Cualquier coalición de las que están compitiendo tiene problemas internos en esos 50 municipios en donde no llegan al mejor acuerdo. Y en cada municipio pierden 500 votos. Por 50 municipios estarían perdiendo 25,000 votos. Si esto se replica en todos los municipios a nivel nacional y en los 9 estados donde se va a elegir gubernatura, o bien 8 más el gobierno de la Ciudad de México, si no se logran las coaliciones, los acuerdos para llegar de la mejor manera a los candidatos locales, esto definitivamente afectará al proceso nacional, al resultado nacional para presidente de la República, afectará precisamente para las senadurías y por supuesto también afectará para las diputaciones federales. En ese sentido yo creo que Fuerza y Corazón por México ha logrado los mejores consensos. Si recordamos, el único problema que tuvieron fue con Rubalcaba en la Ciudad de México, pero fuera de ahí no hemos visto un problema mayor que los pueda dividir. En el frente, pero en los partidos sí vemos ciertas divisiones. Por ejemplo, en el PRI vemos pues a Alito Moreno enfrentado a Osorio Chong, a otros personajes. En el PAN pues también vemos exgobernadores que no están ahorita con Marco Cortés. Entonces hay algo es ahí. Correcto, ese es el juego. Ese es un juego. En el PRD, pues ahí está Silvano Aureoles. En Morena están los propios. Entonces, y en Morena también. Es correcto. Entonces, es la prueba de fuego, Miguel, para los candidatos, porque ya son candidatos, porque ya terminó el proceso de la precandidatura y son candidatos. Es el juego para los partidos que integran las coaliciones y es el juego para los propios candidatos locales. ¿Cómo resolver esas diferencias y que les afecten lo menos posible? Claudia Sheinbaum, su precampaña cerró con algo así, acudiendo a Marcelo Ebrard, acudiendo a Adán Augusto. A Don Augusto, es correcto. Pero que a nivel, por ejemplo, al nivel local, por ejemplo en Chihuahua todavía se ve que no hay buen acuerdo entre los grupos, que primero fueron corcholatas y ya ahora después hubo precampañas. Sí, y hay estados también donde sale, creo yo, lastimada Morena. Por ejemplo, Jalisco, donde todo el mundo pensaba que el candidato era el doctor Lomelí de Morena y es Claudia Delgadillo, que viene por el Verde en una coalición, Morena, Verde y una serie de partidos locales en Jalisco. Entonces, en esta suma y resta de acomodar los procesos locales, es un gran reto. ¿Y por qué es un gran reto? Porque la campaña se va a cerrar a 2. O sea, querámoslo o no, la competencia del 24 es una competencia de 2. Ya el Movimiento Ciudadano ya no logró meterse como una tercera opción competitiva, como fue el proceso electoral del 18, donde hubo 3 candidatos. Aquí ya es una elección de 2. Y cuando es una elección de 2, Miguel, es lo más peligroso para manejar
la campaña. Como consultor, como líder de partido, como candidato, porque lo que tú pierdas, el otro gana. En ese sentido gana Xóchitl, porque Xóchitl logra, y Fuerza y Corazón por México, llevarse la campaña constitucional a una guerra de dos. En ese sentido gana Xóchitl. Puntualizo, gana Claudia porque queda al frente. Y el gran perdedor de esta etapa de las precampañas, lo digo con mucha responsabilidad, es Movimiento Ciudadano. Definitivamente es Movimiento Ciudadano. También creo que hubo una etapa de movilización, también creo que hubo una etapa de guerra sucia en esta precampaña. A Claudia se hablaba de su título por parte de la UNAM, a Xóchitl se hablaba de los temas de sus propiedades inmuebles, sus bienes de sus inmuebles, propiedades, su proveeduría con el gobierno federal. Entonces, creo que se vivieron 4 etapas. El posicionamiento, la etapa de las alianzas, que fue muy importante, la etapa de la, vamos a decir, guerra sucia para efectos periodísticos. En las etapas de las alianzas, bien lo señalaba ahorita, Fuerza y Corazón por México logra algo muy importante: meterse al estado de Jalisco y generar que se diera una campaña de vota Pablo Lemus y vota Xóchitl Gálvez. Cuando Jalisco representa el 30% del voto que tiene Movimiento Ciudadano. Ese es un verdadero problema para el Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le van a hacer en Jalisco en el voto para Jorge Álvarez Maínez? No para gobernador, en el voto para Jorge Álvarez Maínez. Ese es un tema importante. Aquí en tiempo, Miguel, se publicó una encuesta donde los regiomontanos que simpatizan con Movimiento Ciudadano y con Samuel García manifestaron que si no era Samuel García el candidato, el 67% de los que se identifican con MC votarían por Xóchitl. Entonces no es Samuel. ¿Qué quiere decir? Que si esa encuesta se hizo de manera correcta, que fue publicada, insisto, que el 67% de los que simpatizan con MC van a votar por Xóchitl Gálvez. También en ese terreno gana Xóchitl Gálvez. Es decir, Xóchitl logra meterse a 2 estados muy importantes, donde ella puede sacar votos: Nuevo León y Jalisco. Las campañas en el Estado de México, entre Brugada y Tahuada, están a 11 puntos de diferencia. En Ciudad de México, perdón. Logran también meterse a Ciudad de México. Si recordamos, nunca se ha cerrado una campaña para jefe de gobierno en la Ciudad de México, como está ahorita, a 11 puntos. Ahí logra meterse de manera inteligente Fuerza y Corazón por México en la Ciudad de México. En el Estado de México, a mí no me queda duda que es uno de los universos grandes, que si va Alejandra del Moral, va a dar la competencia por la senaduría y con muchas posibilidades de ganar la senaduría, porque estuvo a 350,000 votos de la hoy gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Es correcto. Entonces, ahí lo tenemos el tema. Creo que todos hicieron un ejercicio de movilización en sus mítines. Aquí vimos en Chihuahua lo propio, se vio lo propio en otros estados, los cierres fueron razonables, y todo esto lo comentamos, Miguel, con el ánimo de que estamos fortaleciendo la democracia mexicana, con el ánimo de que estamos viviendo el futuro de la democracia mexicana, en donde todos tenemos que participar. Se habla de la clase media, se habla de la clase alta, pero a veces la clase media y la clase alta es la que menos participa en un proceso electoral. Y yo diría, y son los que más responsabilidad tienen de participar en un proceso electoral, porque son los empresarios, porque son las personas que están participando con la sociedad civil. De alguna manera son parte del dinamismo de este país. Bueno, que lo demuestren con su voto. Eso diría yo a nivel ciudadano. Adelante. Licenciado, 2 cosas antes, ya para ir finalizando y cerrando un poco la entrevista. Muy interesante los puntos de vista. Pero primero ya estamos en un periodo de intercampañas. Desde el pasado 18 de enero hasta el 1 de marzo no va a haber actos proselitistas, no van a llamar a los candidatos al voto, no van a poner propuestas. Pero en este tiempo de intercampañas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo 5 de febrero, va a meter
un mega paquete de reformas al Congreso del Estado. Primero que nada, si su opinión sería que estas reformas van a marcar la agenda de las próximas campañas políticas que iniciarán el 1 de marzo. No, yo creo que la agenda de las campañas políticas sigue una agenda de propuestas. Si recordamos las reglas que había... Pero el presidente va a hacer propuestas, o sea, que se aumente el salario mínimo por cada año según la inflación, por lo menos. Va a proponer desaparecer los organismos autónomos como el INAI, como la COFESE. O sea, va a ser propuestas. Okay. No se van a convertir esas propuestas en la propuesta de campaña. En una bandera de campaña. En una bandera de campaña. Xóchitl en esto ha sido muy puntual. Digo, Claudia va a seguir lo que el presidente diga. Digo, porque es su deber, es su responsabilidad, porque ellos tienen un proyecto de país. Xóchitl, sin embargo, ha hecho algo. Aquello que genere empatía popular, Xóchitl lo está apoyando. ¿Qué ha dicho Xóchitl? Yo no voy a quitar las pensiones, las voy a aumentar. Voy a regresar los temas de salud, pero en aquellas cuestiones que el presidente propone y que son antipopulares, Xóchitl enarbola la bandera precisamente a favor de los ciudadanos. Aquellas reformas que el presidente proponga, por ejemplo la del Poder Judicial, es claro que el Poder Judicial, en su calidad de ciudadanos, está apoyando a Xóchitl Gálvez, porque es una reforma donde han chocado con el presidente. Los organismos autónomos es de sentido común pensar que si el presidente los quiere desaparecer y por otro lado hay un aspirante, quien sea, que dice que los va a mantener, va a obtener el apoyo popular de esos organismos. Entonces creo que proponer un paquete de reformas en este momento puede resultar contraproducente para la candidata de Morena, por venir del mismo partido que está gobernando ahorita la presidencia de la República. Muy bien. Bueno, licenciado, por último, ¿qué tendencias tiene el Congreso Federal? Bueno, el tendencio federal hay unos... Porque es algo importante, sí, la presidencia de la República es la que más, pues es la elección que más llama la atención, pero en el Congreso Federal, pues si se logran mayoría calificada de cualquiera de los dos partidos, pues pueden salir adelante reformas constitucionales, pues la gran importancia que tiene el Poder Legislativo y que también se juega en estas elecciones del 24. Puntualizaría en dos tendencias, Miguel, si me permites. La presidencia de la República se va a ir un empate técnico en los 3 meses de campaña constitucional. Ahora sí, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores hay una tendencia donde la coalición Fuerza y Corazón por México crezca de 31 a 42 senadores. ¿A qué me refiero? En Chihuahua, por ejemplo, se pierde la senaduría en el 18. Sí, ganó Morena, Berta Carabeo y Cruz Pérez Cuellar. Hoy la tendencia, vamos a decir que es de un empate técnico. La pierde el estado de Coahuila, las senadurías de mayoría, de manera contundente. Hoy, si tomamos como antecedente lo que sucedió el 23, sin problema, Fuerza y Corazón por México va a ganar las senadurías de Coahuila. Incluso son muy competitivos para ganar las senadurías de Nuevo León, que no las ganaron en el 18, van por la senaduría de Campeche. Es decir, hay estados, Miguel, donde hay más probabilidades para que aumente el número de senadores de mayoría relativa en relación con el 2018. La coalición, que ahora fue más amplia que en el 21, hablando de diputados federales, también existe la probabilidad de que tengan 10 diputados más en relación con el 2021. Es correcto. De 104 que se vayan a 114 diputados federales. Entonces se mantendría una mayoría simple, pero no se advierte una mayoría que pueda el partido Morena una mayoría calificada. Correcto. Se advierte una mayoría simple de Morena. Se advierte que no, el plan C del presidente de vamos por todo. Ya la tendencia es que no lo logra, yo no diría el presidente, no lo logra el partido. Y lo digo el presidente porque él lo ha manifestado, vamos por el plan C, siendo muy respetuosos.
pero no lo lograría. Ya la tendencia es que no lo logra una mayoría calificada en la Cámara de Senadores, y puntualizo, y la tendencia es que se va a cerrar la campaña a la presidencia de la República. Y también... Esas declaraciones son importantes, porque ahorita, pues en los discursos, las narrativas, es que la diferencia es muy amplia, que no se logra, es correcto, es el discurso de hoy. En los números, ¿cómo puede llegar a darse en los próximos 3 meses un empate técnico? Bueno, hay encuestas que manejan que lo que trae Claudia son 42 puntos. Si le ponemos los otros 7 puntos, o le sumamos a ese universo, o consideramos los 7 puntos que trae Movimiento Ciudadano, estamos hablando de 49 contra 51. Esto no quiere decir que vaya a ganar Xóchitl que todo ese 51 sea de Xóchitl, no, definitivamente. Pero sí nos da a nosotros elementos para decir la campaña va a cerrar en un empate técnico. Al menos si analizamos, Miguel, la narrativa muy fuerte con la que empezó Claudia, de voy 30 puntos arriba, durante todo el proceso de precampaña se vino perdiendo fuerza esa narrativa. Y al contrario, Xóchitl logró posicionarse. Es parte de los elementos que hay, es parte de nuestra democracia. Estoy convencido que el sector empresarial, en la forma que ellos decidan participar, van a jugar un papel importantísimo en este proceso electoral a lo largo y ancho de la República. Estuve en la convención de las cámaras de comercio en Mérida el año pasado. Dio una conferencia Leo Zuckerman muy interesante precisamente sobre este tema, y creo que la mayoría de los empresarios alcancé a observar que tienen una intención de participar de manera activa en este proceso electoral. Y soy muy respetuoso del partido con el que sean. Estoy hablando de que van a participar en el proceso como ciudadanos responsables. Ya cada quien sabrá con quién. Correcto. ¿Con qué partido? Cada quien sabrá. Pero están metidos en el proceso electoral. Bueno, pues interesante todo este análisis, licenciado. ¿Algo más que desea agregar? Pues nuevamente agradecerle a Tiempo su oportunidad de comunicarnos con los ciudadanos. Invitar, por supuesto, yo diría a todos los ciudadanos mexicanos a través de este medio a que participemos en este proceso electoral del 24. Creo que va a ser un proceso responsable. El fantasma de que pueda haber cosas extraordinarias, creo que no hay. Felicitar al INE porque hasta el día de hoy ha puesto orden de acuerdo a las facultades que le otorga la ley, y no nos queda otra más que cada quien salir a participar y ser parte del proceso electoral del próximo, que concluirá el próximo 2 de junio en las urnas, ¿no? En las urnas. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho al licenciado Ramón Serna Grajeda, director de la consultoría, de la empresa de consultoría política Audipol, que nos haya regalado este análisis, que nos haya comentado cómo están las tendencias ahora que cerraron las precampañas. Gracias a usted también por el favor de su atención. Ya lo sabe, síganos en las páginas de internet tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Hasta la próxima.